Padre Dios, en esta hermosa hora elevo mi oración ante su trono de gracia y de esta manera, Señor, poder hallar gracia y misericordia para la oportunidad que todavía usted nos da de socorrer nuestra alma. Le pido en esta hermosa hora que tome lugar en el centro de nuestro corazón y pueda ser, mi Dios, que toda palabra que salga de mi boca pueda tener entendimiento en nuestro espíritu, Señor, y de esa manera poder escuchar lo que usted quiere hablarnos. Espíritu de Dios, tome lugar de todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo se sometan a usted en esta hora y que estemos, Señor de los cielos, en una sensibilidad para poder percibir su hermosa palabra. Y esa se haga vida, Padre Celestial, dentro de nosotros. Ella se haga vida dentro de nuestro ser y que traiga, mi Dios de los cielos, nuevas expectativas a cada uno de los suyos. Padre, la gracia, la misericordia, el amor y la bondad sean derramadas en esta hora sobre todo nuestro ser. Bendito sea por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones en esta hermosa hora. Dios es bueno. Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere edificar en esta hermosa hora. Él quiere traer vida a su alma, vida a mi alma, y por lo tanto Él quiere que esta palabra sea de refrigerio y de descanso. Yo vengo a predicarle una palabra de bienestar, una palabra de vida, una palabra que genera en nosotros no solamente prosperidad espiritual, sino que prosperidad en todo nuestro ser, en nuestro ser físico, en nuestro ser financiero, corporal, porque Dios es bueno. Mi Señor siempre quiere hablarnos y mostrarnos de su gran bondad. Así que prepare su corazón y vamos a leer ahí en Salmos capítulo 37 y nos habla cómo nosotros podemos experimentar el descanso de Dios en nuestra vida. Hay reglas, hay estatutos, hay decretos que el Señor ha dejado para que nosotros podamos experimentar el descanso en todo nuestro ser, en nuestro ser espiritual, en nuestro ser emocional y en nuestro ser corporal. Hablamos la semana pasada de la prosperidad. Yo no le vengo a hablar de esto, de aquello, sino que de lo profundo de su interior. O sea que mientras nosotros estamos mejorando en nuestra vida interior, también estamos mejorando en nuestra vida exterior. Y el salmista David habla de esta manera, algo que lo impacientaba quizás a él, pero Dios habla claramente que dentro de nosotros debe de estar el fruto del Espíritu para que nosotros podamos generar el tipo de espera en Él. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios, pero si el fruto del Espíritu, que es el amor, no opera dentro de nosotros, nosotros vamos a ser impacientes. Y la impaciencia no nos lleva a nada bueno, sino que nos lleva al estrés, nos lleva a la depresión, mientras si nosotros aprendemos a vivir una vida en el camino de Dios, entonces vamos a experimentar su descanso. Y dice aquí, el salmista David decía, no te impacientes, o sea, estaba diciendo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Cuántas veces usted no dice, oh, esa persona es malvada, esa persona hace lo malo, mas sin embargo prospera? Y como dijo Asad, mas sin embargo yo me veo en una situación en este momento, quizás en escasez, en miseria, en enfermedad, en tantas cosas. Entonces usted empieza a poner su mirada en el impío. Pero recuerde siempre que usted los ve prósperos, no porque decimos el mal, en ninguna manera Dios no quiere que nosotros decimos el mal, porque Él nos manda a orar por todos los seres humanos, que hagamos rogativas oraciones y acciones de gracias por todos los seres humanos. Entonces en nosotros no está en el que pidamos el mal, pero Dios dice, ¿por qué te impacientas por aquel que está prosperando? Dice Hebreos que nosotros debemos ¿de qué? De ser agradecidos
en el área que Dios quiere que nosotros estemos. Quizás estamos pasando un momento de dificultad, pero Dios dice que tengamos paz en nuestro corazón. Paz que ¿qué? Que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, usted tal vez se siente afligido, agotado, porque usted dice, hago esto y no veo, mientras aquella persona está haciendo cosas que no son debidas y cómo prospera. Entonces, ahí en Hebreos capítulo 13, nos habla claramente el Señor acerca de que tenemos que conformarnos con lo que tenemos ahora. Dice que sean vuestras costumbres sin avaricia. El avaro quiere más, pero aquel que confía en Dios sabe que el tiempo de Dios está manifiesto en su vida. Entonces dice allí en Hebreos capítulo 13 y su versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, o sea, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos, pero nosotros no debemos de codiciar lo que los demás tienen, sino que estar, ¿qué? Contentos con lo que hoy tenemos. Y luego dice, de manera, cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos ahora y nuestras costumbres no tienen avaricia, Él promete no dejarnos ni desampararnos y nosotros podemos hablar la palabra de Dios diciendo, con confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. El hombre podrá hacer miles de cosas, pero yo no voy a tener temor porque tengo la confianza de que Dios no me va a dejar ni me va a desamparar porque Él es mi ayudador. En medio de la situación que yo esté viviendo, Dios es mi ayudador. Entonces, el salmista David estaba dando una enseñanza y decía, no te impacientes, espera en Dios. El fruto del Espíritu es el amor. Ama a tu prójimo. Deja que el fruto se siembre, salga de tu corazón y eso no lo puedes dar tú, sino que solo cuando vivimos en el Espíritu, Él nos va a dar ese amor que va a producir, de ese amor va a nacer el gozo y de ese amor va a nacer la paz. La paz en nuestros corazones consiste en que nosotros estemos unidos a Dios. Entonces vamos a tener paz en nuestro interior y entonces en nuestro exterior nosotros vamos a poder ser pacientes en esperar en Dios la situación que estemos pasando. Vamos a ser pacientes con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Vamos a ser ¿qué? Benignos. Vamos a creer de que Dios puede obrar en ellos también, pero está obrando en nuestro corazón. Entonces dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces Dios dice que nosotros tenemos que madurar. ¿Y cuál es nuestra madurez? Es nuestro interior. Y dice, confía en Jehová y haz el bien. Romanos dice que no hagamos mal, no paguemos mal por bien, sino que demos el bien. Aprendamos a dar bien. No confundamos las cosas y querramos hacer lo malo. Y por eso dice aquí, confía en Jehová y haz el bien. No solo a su familia, sino que también aquel que le ha dañado, si necesita de usted, haga el bien. De esa manera prosperará su alma y prosperará su corazón y prosperará todo lo que Dios quiere que nosotros gocemos de esa bendición. Y dice, y te apacentarás de la verdad. La verdad, la palabra va a ser mi alimento. Y luego dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Abraham es el ejemplo propicio, bueno, todos los siervos aquí, pero el ejemplo de esta hora es Abraham. Abraham, Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela
a donde yo te indique. Abraham era rico en todo. Y él no le importó dejar las riquezas y escuchar la voz de Dios. Él obtuvo, o sea, más que todo, obediencia. Para yo experimentar el descanso de Dios necesito ser obediente a lo que hoy Él me está diciendo. Él me dice, confía en Él y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Asimismo es todo mi ser, tiene que deleitarse en su verdad. Abraham entendió esa palabra desde que Dios le habló, de que tenía que aprender a deleitarse en Él, confiar en Él. Abraham dejó todo y escuchó la voz de Dios y prosiguió tras la voz de Dios. En el camino llevaba a Lot, su familiar, pero ¿qué pasó? Que estando juntos empezaron a haber contiendas entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, y Lot se quejó con Abraham, y Abraham le dijo, escoge hacia dónde tú quieres, tenemos que separarnos, porque yo busco un camino, y el camino que yo busco es el que está en las alturas. Es escuchar la voz de Dios y poder seguir ese camino de su voz. Entonces, Lot decidió tomar la tierra verde, fértil, de riego, pero esa tierra le trajo a él ciertas desgracias porque se fue, dice que entre más ellos se iban acercando a Sodoma y Gomorra, donde estaba el pecado. Al final tuvieron que salir de ahí porque Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, y en el camino su esposa se quedó allí por haber volteado a ver atrás, se convirtió en una estatua de sal. Usted sabe la historia. Entonces, él se quedó, ¿qué? Con sus hijas nomás, porque él se dejó llevar por la vista de sus ojos, mas Abraham se dejó llevar por la vista de su corazón. Abraham no se impacientó en decir, en gritar y decir, mira, ya ponle un stop a tu siervo. No, en el corazón de Abraham había paz. Es la paz que Dios quiere que hoy nosotros tengamos. Esa paz que es al estar unido a Él. Que no le teme a las dificultades, no le teme a lo que viene, sino que Él confía plenamente en Dios. Y Él le tocó la tierra seca, mas sin embargo, en esa tierra seca, Dios le dio riquezas y bendiciones. Pero la delicia de Abraham estaba en Dios. Él se deleitaba en escuchar la voz de Dios e ir hacia donde Dios lo enviaba. Y eso lo hizo, ¿qué? Recibir todas las peticiones. Quizás habían algunas peticiones en su corazón, algunos deseos, pero eso no era lo primordial para él. Hoy nosotros queremos casas, todos deseamos estar en bonanza, pero eso no va a traer paz a nuestro corazón. Usted puede obtener todo el dinero del mundo, tener las riquezas del mundo, pero eso no va a traer paz a su corazón. La única paz que puede venir a nuestra vida y que podamos experimentar el descanso de Dios es Él mismo. Entonces, Abraham, por eso se le llamó el padre de la fe, porque él no confió en las cosas que le rodeaban, sino que confió en la voz que escuchaba. Y por eso dice en Hebreos, en el capítulo 11, que usted sabe que le dicen la alfombra, ¿qué? De los hombres de la fe. Donde caminaron los hombres de fe, ahí caminó Abraham, pero Abraham en sí, la palabra no dice es el padre de la fe, pero si usted va leyendo la palabra, usted va entendiendo que viene dando a entender que él fue el padre de la fe. ¿Se acuerda de aquel hombre que subió al sícamo y que estaba esperando a Jesús? Dice, has tenido fe. Cuando le dijo, vete a tu casa, que hoy estaré contigo.
Y él corrió y le dijo, nunca he visto un hombre que tenga tanta fe. Entonces aquí en el 11, mire, Abraham dice el 8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. 1. Obediencia. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él fue en busca de su herencia, pero no una herencia física, aunque Dios le estaba hablando de una herencia física. Y salió sin saber a dónde iba. Mientras nosotros empezamos a decir, no, aquí tengo todo, ¿cómo me voy a ir para allá? Esa es una tierra que no da frutos. Ponemos la mirada en las cosas que ven nuestros ojos físicos, pero Abraham no. Y dice, había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Dios le prometió una tierra donde abundaba leche y miel y él llegó allí, pero él la vio como extranjera. No se apropió de ella. Él no se apropió de las cosas materiales de esta tierra, sino que dice que él la vio como una tierra extranjera, una tierra ajena. Y dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no la vio propia, él no se aferró a esta tierra, sino que él esperaba una morada, esperaba una ciudad donde el fundamento era hecho por el arquitecto y constructor que es nuestro Dios. Entonces, aquí dice el Salmo, confía y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas peticiones hay en su corazón? Pero cuando usted empiece a sentir la delicia de Dios, esas cosas van a ser secundarias, y porque van a ser secundarias y Dios va a ser lo primero en su vida, Dios va a traer esas bendiciones porque sabe que su corazón no va a ser puesto en esas cosas circunstanciales, sino que ya su corazón ya tuvo un enfoque, y su enfoque fue ver a quién llegar a las moradas eternas. Luego dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Una de las cosas importantes para desarrollarnos, para madurar, para poder experimentar el descanso de Dios, es encomendar a Dios nuestro camino día a día. Ahí mismo en el Salmo 37, dice el 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Dios es el que va a ordenar. Cuando yo encomiendo mi camino a Él, entonces Él va a ordenar mis pasos, le va a dar un rumbo correcto y Él mismo va a aprobar mi camino. Y dice, y aunque cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. En ese camino que yo estoy encomendando, el Señor va a sostener mi mano y aunque cayere, Él me va a levantar porque Él me sostiene. Pero una de las cosas es encomendar siempre mis pasos al Señor, para que mis pasos sean guiados por el camino correcto. Dice, y confía en Él y el Señor hará. No quiero extenderme, este salmo es tan hermoso porque nos habla de las bendiciones de Dios en los momentos difíciles que podamos estar pasando y podamos ver la prosperidad de los malos, pero Dios nos tiene algo mejor, porque Dios nos da una esperanza y esa esperanza está ahí mismo en el 37:25 que dice, joven fui y he envejecido. Decía, o sea que él ya estaba en una edad de envejecimiento, el rey David, ya no era un joven, pero en su juventud, hasta la edad que ahora tenía, donde ya había llegado a la vejez, dice, y no he visto justo desamparado, aquel que es justo delante de los ojos de Dios y que se apropia de las promesas y del camino y la obediencia de los primeros versículos que leímos, dice, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue, ni su descendencia o simiente que mendigue pan,
en todo tiempo tiene misericordia y presta. O sea que va a tener misericordia de su prójimo y va a prestar. Dice, Él prestará a otros, pero no pedirá prestado. La palabra lo dice. Porque entonces vamos a gozar de la bendición de Dios cuando cumplamos los primeros versículos de este salmo. Vamos a gozar de la esperanza esta de que no vamos, que nuestra descendencia no va a mendigar pan. Nosotros vamos a poder tener y vamos a tener misericordia de nuestro prójimo y le vamos a poder dar. Y dice, y su descendencia va a ser para bendición. Mira la promesa de Dios, no solo para nosotros, sino que también para nuestra descendencia va a ser para bendición. Aprópiese de este salmo, aprópiese de esta palabra y usted va a ver la bendición de Dios sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos, hasta 1000 generaciones, pero tiene que tener el cumplimiento de este salmo en sus primeros versículos. Léalo detenidamente y usted va a encontrar la experiencia del descanso de su vida en Dios. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, me gozo de esta palabra. Le pido, mi Dios, que esta palabra fluya de manera sorprendente en el corazón de cada uno de los oyentes y puedan asimilar su palabra y puedan tomar acción sobre ella y puedan ver, Señor, que poderosa es su palabra para hacer descansar nuestra alma, para hacernos experimentar su bendición, Señor, como lo hizo Abraham. Porque nuestros ojos no están puestos en lo que nos rodea, sino que están puestos en aquel que es constructor de una ciudad celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga ricamente.